bellesa, i potser vosaltres... Fue l'any passat o l'altre que viniste? L'any passat. 22. Quan fèieu primer antropologia, doncs potser recordeu que vam venir aquí també i vam tenir la projecció també d'un documental de Misiones Salesianes, i ens acompanya l'Alberto López, i ja ho veureu, és un documental d'aquests que te'n recordes. Endavant. Buenos días, os doy la bienvenida en nombre de Misiones Salesianas a la presentación de este documental Canillitas, con el que pretendemos mostrar una realidad, informar, denunciar y sensibilizar la situación de trabajo infantil que en el mundo viven más de 160 millones de niños y niñas. Cuando voy a dar charlas a los colegios, que son más pequeños que vosotros, siempre digo, ¿no?, que esta correlación de 160 millones de niños y niñas equivalen a 1 de cada 6 menores en el mundo que están en situación de trabajo infantil. Les digo que miren alrededor a los compañeros, compañeras que tienen, si conocen a alguien que haga o que realice una actividad de trabajo infantil. Entonces, claro, evidentemente me dicen que no. Pues eso quiere decir que en el mundo hay países en los que 10 de cada 10 niños y niñas están en situación de trabajo infantil. Y podemos pensar en Asia, podemos pensar en América y sobre todo también en África. Ya lo ha dicho Andreu, yo soy Alberto López, soy portavoz de Misiones Salesianas y productor de los documentales que hacemos, como digo, para sensibilizar. Y lo que pretendemos mostrar de esta realidad que existe en el mundo es que los niños y niñas no trabajan porque quieren comprarse un iPhone o quieren hacer un viaje o quieren comprarse una entrada para un concierto, sino que lo hacen porque son pobres y lo hacen para ayudar a sus familias, o sea, que lo hacen como un acto de responsabilidad y lo hacen también inconscientemente de que sus derechos de la infancia son vulnerados. El derecho no solo a la educación, sino al descanso, al ocio, al juego, etc. Pues como digo, este documental quiere mostrar esa realidad, pero también la respuesta que los salesianos, estáis en un centro salesiano, ofrecen, que es a través de la educación, y que en este caso concreto, desde hace 38 años, lo hacen en República Dominicana para combatir esta lacra. Muchos niños y niñas que trabajan lo hacen antes incluso de saber leer y escribir. Y como digo, lo hacen porque son pobres, pero también lo hacen porque los explotadores ven un buen negocio en ellos. Los explotadores a los niños se quejan menos, los niños comen menos, protestan menos, no conocen sus derechos, pero también sus pequeños dedos, sus cuerpos les permite introducirse por agujeros, por recovecos donde los adultos no llegan. Y lo peor de todo es que los pequeños, los niños y las niñas, son fácilmente reemplazables. Por eso digo que el trabajo infantil para los explotadores, para los empresarios, pues es un negocio entre comillas. Y pensaréis que el trabajo infantil, o al menos yo lo pensaba cuando escuchaba trabajo infantil, pensaba en una fábrica de ladrillos de India, luego mostraré fotos, pensaba en una mina de África, pero no, el trabajo infantil está más cerca de nosotros de lo que pensamos. Y hay una parte de lo que os voy a contar que conocéis, lo reconoceréis ahora mismo. Pero desde los champús que utilizamos, las cremas faciales, la pasta de dientes, esa chocolatina o ese snack que tomamos a media mañana, o ese helado, ese precocinado también, cuando no tenemos un producto saludable a mano para cocinar, pues contiene ingredientes o en su proceso de producción han intervenido niños y niñas. Todos hemos escuchado hablar del aceite de palma, hemos escuchado hablar del cacao, del algodón, del café, como en la recolección intervienen menores. Y la parte que digo que reconocéis es si os hablo de las baterías, que todos tenemos un teléfono móvil, el famoso coltán, el litio, las baterías de los coches eléctricos, pues ahí ya sí que está demostrado que la infancia interviene en ese proceso. Pues bien, todo ese trabajo infantil es el que vemos reflejado, vamos a ver reflejado en el documental, pero hay un trabajo infantil también muy invisibilizado, que es el de las niñas que intervienen en el servicio doméstico
o que en muchos países son las cuidadoras o las madres postizas de los hijos o de familiares más pequeños. Hacen las labores del hogar, limpiando, cuidando a los menores, y eso es un trabajo infantil que existe, una esclavitud, pero no está reconocida. De esta cifra de más de 160 millones de niños y niñas, que os digo que están en situación de trabajo infantil en el mundo, casi la mitad realiza actividades que ponen en riesgo su salud, como cargar pesos, como os decía, trabajar en la minería, y luego hay otra parte también escandalosa, inasumible, 8 o 9 millones, que es lo que llaman las condiciones de esclavitud, que es el matrimonio infantil, la trata, el tráfico, el matrimonio precoz y los menores que son reclutados para combatir en primera línea en los conflictos que hay. Pues bien, canillitas, que vamos a ver a continuación, ¿qué significa? Pues en América canillita es como se conoce a los menores que andan solos por la calle buscándose la vida, moviendo las canillas, que son las piernas, de ahí el nombre de canillitas. Pero también es el nombre del primer programa que en República Dominicana hizo frente a esta situación de los menores en situación de calle. Desde hace 38 años, ese primer programa, Canillitas con Don Bosco, lo que se trata es de atender, de acompañar, de acoger, de ofrecer una oportunidad a través de la educación a estos menores y a sus familias. Y en estos 38 años, que se cumplieron en diciembre, ha atendido a más de 93 menores y adolescentes de manera directa, y con la ayuda del gobierno dominicano, porque se han cambiado las leyes en República Dominicana gracias a los salesianos, a los empresarios, a la sociedad civil, que apoyan esta causa, más de 150.000 personas, porque también se les enseña algún oficio a las familias para que no tengan que trabajar los menores, han sido atendidas. Así que os dejo con el documental Canillitas, que luego comentaremos, que veremos fotos sobre su proyecto, os explicaré. Como no están aquí los protagonistas, que hicimos una gira por España a finales del año pasado, estuvimos aquí en Barcelona, en Salesianos Rocafort, presentando. Luego también hay una breve entrevista con dos de ellos que responden a las preguntas que hacíamos en el debate que después del documental, y después también pues, puedo responder a vuestras preguntas o hacer algún comentario. Así que os dejo con el documental. Está dirigido como todos los anteriores por Raúl de la Fuente, que es un director de cine que tiene 3 premios Goya, siempre por cortos documentales y por una película de animación, y que desde hace más de una década también es el que dirige todos estos proyectos que desarrollamos por todo el mundo, con la única intención, como os he dicho, de mostrar, de sensibilizar, de denunciar una situación de vulneración de derechos de la infancia en aquellos países donde intervienen los salesianos, que como sabéis están en más de 130 países del mundo, y que a través de la educación ofrecen oportunidades a estos menores, les permiten cumplir sus sueños, les permiten ser protagonistas de sus vidas y transforman también la vida de sus familias y de las comunidades en las que viven. Lo que quería quitar los cuartos. Y viene él, con su puñal, uno le entró un botellazo. Y yo agarré un tubo por la botella, pam, pam, pam. Que dejó de joderme. Yo voy para allá y ya no me jode ninguno. Un barrio muy corriente, igual que todo lo demás. Hay gente buena, hay chicos malos. De vez en cuando hay cabezones que se salen de su tierra y uno tiene que tratar de someterlos a la ley. Yo trabajo para ayudar a mi familia y a mi mamá.
cuando tenía 9 años. Algunos me daban 15, 20 y 25. Lo daba a mi mamá y el otro lo daba a mi abuela. Si yo no tengo a veces y no tengo cuarto, yo le digo a mi mamá que me dé 10 y compro líquido. Cuando yo era chiquito, a mí me gustaba estar siempre con mi abuela, porque mi mamá me daba demasiado duro. Y ella siempre discutía con mi abuela, porque a mi abuela nunca le gustaba que ella me diera golpe. Y no sé qué pasó con mi mamá y mi papá, discutieron, se separaron. Y me quedé viviendo con mi mamá y mis 3 hermanos. Mi mamá tiene un colmadito y vende chitos y nocilla. Mi mamá se quedaba a tener el negocio, o si no mi hermana, yo me iba a agachar de mi mamá y cuando yo llegaba mi mamá me daba golpe, porque no le gustaba que yo limpie botas, porque me podían hacer algo malo, me podían atracar o darme golpe. Mi mamá y mi papá peleaban, había mucho. Peleaba yo también desde chiquito, desde los 10 años. Yo iba a limpiar y me iba creciendo, me iba lejos y más para allá. Y después me fui para Maricón con Edwin y Monse. Yo fui a limpiar zapatos con Cristóbal y ahí había unos chamaquitos con pistola bonita y con cuchillo larguísimo. Un día yo estaba limpiando y un amigo mío, como que tenía algo conmigo, mandó a otro y me quitaron lo que yo tenía. Y yo tenía 100 pesos en menudo y él me lo quitó. Un día estaba atracando por el destacamento y lo agarraron y lo mataron. Tenía 15 años. Oh, claro que me da miedo. Oh, que me maten. Yo me llamo Keraini, tengo 12 años. Yo vivía con mi papá y mi mamá cuando estaba chiquita. Ellos se dejaron hace mucho ya. Mi papá está casado con otro y mi mamá con otro. Ahora yo vivo con mi abuelo y mi abuela. Mi abuelo, yo, mi prima, mi hermana y mi tía y mi primo. Uno de los motivos por los cuales las niñas trabajan es la desintegración familiar. Son niñas parentalizadas, es decir, asumen responsabilidades de adultos en sus hogares. Yo atiendo a mi primita, a la que tiene 3 años, ayudo a mi tía a hacer los mandados. Yo arreglo la cama, recojo el apocentro, barro, trapeo y arreglo el cuarto de mi abuela y friego. En las casas hay unas carencias increíbles. Es que en la calle se ven expuestos a muchísimas cosas. Hay drogas, hay violencia, hay esta prostitución. ¡Vende plátano, señor! ¡Vende plátano! Yo estaba vendiendo el plátano con mi papá. Él me dice que da mucho y yo no sé qué le doy. No son conscientes de que es una violación a su derecho, a su ser niño, el estar trabajando en la calle. Ellos lo ven como algo muy bueno porque están contribuyendo con su familia. ¿Dónde tienen que estar los niños? Trabajando. ¿No tienen que estar en la escuela y jugando? Cuando yo nací, mi mamá estaba presa. Yo le vi.
No, porque él tiene muchos hijos, pero él no es bueno con ninguno de sus hijos. Yo puedo conseguir 600, 700, así. Hay días que no consigo nada porque yo le vendí el coche. Y me gusta trabajar porque nosotros somos pobres y ninguna tenemos papá. Entonces mi mamá la cría sola, nosotras 4. Mami, yo soy la niña Carguado, ella me ayuda. Y yo hago esto para buscarme el pan para sobrevivir con mis hijas. En República Dominicana las cifras son astronómicas. Estamos hablando de más de 340.000 niños y niñas que siguen en este mundo del trabajo infantil. Pero por ejemplo una niña que esté informada, por medio hay alcohol. El alcohol es una de las bombas de tiempo más para el abuso, para el maltrato, para la violación. O sea, el trabajo infantil hay que eliminarlo, porque lo que estamos promoviendo y entrando en una dinámica de dañar toda la vida del niño en todos los aspectos. Mira, tengo 5. Dame 15 ya, dame 15. ¿No te das cuenta? Sí. Yo te lo pago ahorita, tú. No discutas, toma. No, lo que son es para que no discutas con él, van a estar discutiendo después, No, por teléfono y la mía. Uy, cógelo todo. Ay, como no sé si perfecto. Bueno, señor. Muchos de ellos se inscriben en la escuela, pero la deserción suele ser muy grande, porque al no tener las condiciones para aprender a estudiar y encima el trabajo en la calle, eso los va formando como malos estudiantes, tienden a repetir. Claro, también está lo triste, cuando algunos no llegan, cuando se quedan en el camino. Cuando estábamos grabando, en el lugar donde estábamos, mataron a uno de los muchachos, un niño que yo conocí. Él estaba ahí y entonces vino esa bala, parece que de allá, no se sabe, y se le pegó a él. Se murió. Oh, yo le digo a Dios que me cuide, que me proteja y que si yo no hago nada, que me lleve a mi casa a salvo. Señor Jesús, en este día que usted está en esta hora, yo te pido que usted me acompañe, que me salve, que me cuide, me proteja, que yo llegue a mi casa sano y salvo, en que usted no haga nada, que me llegue alegre. Amén. Siempre tuve inquietud en mi vida de un día dedicarme a trabajar con la niñez más pobre, y como precisamente estos niños que salían de nuestros barrios y eran parte de nuestro entorno nos gritaban, dijimos, vamos entonces a hacer realidad ese sueño. Y entonces surgió, y es esta iniciativa del padre Juan Linares, vamos a dedicarnos a los muchachos que trabajan en la calle. Hola, ¿cómo estáis? Aquí estamos nuevamente, ¿qué tal? Entonces ahí nace esta etapa de búsqueda, de encuentro, que es la más emocionante de todas. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás cómo dices? ¿A 25? ¿Tú quieres participar en el proyecto Canillita? Mira, me llamo Juan Carlos Román. Estos niños nunca olvidan el nombre del educador con quien se encontraron por primera vez. Su nombre ha quedado grabado, diríamos, para siempre. Carmen, y ella me escribió, me dijo si quería ir a Canillita y yo le dije que sí. Él me apuntó en Canillita fue
un educador que se llama Puma, su nombre es José Luis, le dice Puma. Preguntamos, ¿tú siempre estás por aquí? ¿Estás en otro lugar? Luego en contacto con la familia para tener el permiso, la autorización de poder trabajar con ellos. Luego de esto iniciamos la etapa de acogida. Somos como una familia, somos amigos, vamos a ir juntos. El que me escucha te aplauda una vez. El que me escucha te aplauda 2 veces. El que me escucha baja la mano y hace silencio. Era el momento de saber quién era, qué situación tenía, qué niveles escolares, dónde vivía. Por eso cuando vienen acá al centro se les enseña el lado bueno de la escuela. Vamos a ver las diferentes variedades de organizadores. También tiene. Lo que tratamos en Canillitas es cómo encauzar y que los muchachos descubran su potencial, porque lo tienen, todos lo tienen. El proyecto Canillitas te ayuda mucho, están conociendo mucha vaina, no conocía. Al principio todo muy bien porque hay mucho juego, pero luego viene esa la dinámica y entonces empiezan a faltar porque se van a lo del trabajo. Hasta el punto de que ya le permitíamos que fuera con la limpiadora. Ok, tú te vas después. Porque para nosotros es importante ir restando tiempo. Tú pones Juan así. Entonces se van aumentando más las horas en el centro, en la escuela, y disminuyendo las horas en la calle. Hasta que llega un punto que lo van dejando. Y finalmente dijimos, una vez que lo hemos integrado a lo que le corresponde, vamos ahora a ver qué programa de capacitación, de destrezas, de todo lo demás le podemos ofrecer. En la línea del desarrollo, sobre todo dijimos, oye, vamos a trabajar en lo que es la experiencia profesional. Una vez yo entré la primera vez a ver lo que hacía el grupo de Bob, mi corazón se abrió completamente, porque es un milagro, es transformar un niño de la calle en un ser humano con principios, con valores, que el día de mañana se convierte en un profesional, no solamente un profesional, sino un extraordinario profesional. Tanto así que mucha de la gente que trabaja en las empresas, cuando te dicen viene de Don Bosco, son los primeros seleccionados. Es una carta, es como si estudiaran en Harvard, como si vinieran de la mejor universidad. Todos los muchachos que vienen con el sello Don Bosco es una garantía de excelencia. Rescatar a esos jóvenes que muchas veces no tienen más alternativas que la calle, que la droga, que la violencia, convertirlos en seres humanos sensibles, grandes padres, grandes ciudadanos. Eso no hay dinero que lo pueda pagar. Hoy tenemos en nuestro país empresarios, hombres de negocios que fueron canillitas, que eran niños de la calle, e introducidos en este proceso de formación, hoy son buenos cristianos y buenos ciudadanos. De venir de trabajar en la calle, limpiando zapatos, vendiendo pambolitas. Por la gracia de Dios encontramos el proyecto Canillitas que nos abrió la puerta. Tengo un MBA, trabajo de gerente de ventas de una compañía importadora, gerente de ventas. Y el mejor regalo, una familia, 18 años de casado. Cada abrazo que hoy he recibido ha sido de emoción, porque detrás hay muchas historias. Mi mayor orgullo son precisamente estos muchachos, que yo siempre los consideraré como el motivo de mi alegría en la vida. ¡Riquete, riquete! ¡Riquete, riquete! ¡Pa para la pa! ¡Pa para la pa! ¡Perfecto! Nuestra experiencia con muchachos y muchachas con Don Bosco fue muy significativa en la redacción de la nueva ley de la niñez y también por la participación del organismo rector del CONANI. Saludando a ustedes. Saludos. Una de las cosas que a mí me gusta es que empiezan a ser niños, que ya corren, que ya juegan, que
no se está haciendo el trabajo. Siempre hay que recuperar su conciencia de ser niño nuevamente. Hay juegos, hacer tareas, me enseñan a escribir, a leer y a contar. Canillita es un lugar muy preferido para mí, que ahí yo aprendo mucha vaina. Mira, yo no sabía leer y aprendí a leer. Mi vida cambió de que yo entré a Canillita, te ayudan mucho, te enseñan a leer, a escribir y a ser buena persona. Me encanta la matemática. El trabajo salesiano efectivamente cambia, transforma, es eficaz, eficiente y efectivo, y es de impacto. Quiero ser odontóloga porque me gusta hacer las cosas de los dientes, son bonitos. ¿Pero usted? ¿En tercero o en segunda? Mi vaina es ser basquetbolista y ser cantante, eso es lo que yo voy a hacer. Yo quiero ser alguien en la vida. Me gustaría ser artista y doctor. O doctor y abogado. Por si acaso mi mamá se enferma y por si acaso si le mandan una demanda a mi mamá. Son cosas que uno se emociona, porque no solamente se superaron, sino que quieren ayudar. Ante tantas cosas negativas, el que, aunque sea uno solo, llegue, eso cambia muchísimo. Dentro de cada niño hay algo bueno, y entonces a ese algo bueno es que queremos llegar. Bueno, pues ya habéis conocido a los canillitas, porque se les llama canillitas. Ahora, como os decía, con unas fotografías vamos a ir de lo general a lo particular. Lo importante no soy yo, sino son las fotos, y yo os voy hablando desde aquí, con las situaciones que os decía, el trabajo infantil que hay en el mundo. En muchos países, por ejemplo, esta foto es de Benín, hay lugares, en Perú, en Madagascar, donde hay familias enteras que viven en los basureros, no solo para buscar comida, sino para encontrar también algo
que les permita poder intercambiar, hacer trueque, incluso vender para poder sobrevivir. Entonces podréis imaginar que entre ratas, cortes, tal como van vestidos o el calzado que tienen, pues es muy peligroso. Esto también es otra situación que os decía de Madagascar. En las calles de cualquier gran capital de América, de África, de Asia, se puede ver a menores que se dedican a buscar en las basuras. En Ghana, por ejemplo, la foto de la derecha, en Accra, existe el cementerio tecnológico más grande del mundo. Todos nuestros televisores, frigoríficos, etcétera, que aquí no nos sirven, en grandes contenedores, en barcos, llegan allí. Es una extensión inmensa, no sabría concretar el número de hectáreas que tiene, pero donde, debido al material que hay ahí, hay muchos incendios. De allí también viven muchos menores que se dedican a buscar cualquier tipo de cobre, de metal, algo que pueda intercambiar, que pueda servir para luego vender en los mercados. Y como os contaba también en la introducción, la mitad de esos más de 160 millones de niños y niñas que trabajan lo hacen en actividades que son perjudiciales para su salud. Son 79 millones. Todas estas cifras, como siempre digo, pues son muy hipotéticas, porque todas las actividades que son ilegales, ya sea matrimonio infantil, reclutamiento, no hay unas estadísticas fiables. Entonces, todos son hipótesis y seguro que se quedan cortas. Pues os decía que muchas actividades, como cargar en los puertos, equipajes para las personas. Yo he visto en alguna ciudad de África, por ejemplo, como cuando el ferry está a punto de partir, hay gente que se dedica a coger en brazos, a cargar en brazos a los pasajeros para que no se mojen los pies. Y es así como se ganan la vida. Y también estos típicos bidones amarillos que son muy habituales en África, que es como consiguen agua en los pozos que se construyen, y donde, por desgracia, mayoritariamente la población femenina, las niñas, no van a la escuela porque tienen que recorrer grandes cantidades una gran distancia de kilómetros, muchos kilómetros, para poder conseguir agua, que tampoco da garantía de que sea potable, pero que la primera fuente de agua que existe, sea un río, sea un lago, sea un estanque, y posiblemente insalubre, pero es el agua que pueden conseguir, y es para cocinar, para lavarse ellos, para lavar los platos, para lavar los animales, etcétera, para beber los animales. Ese es el agua que consiguen, y en muchos casos son menores, y en otros, como digo, mayoritariamente son niñas. Y estas son imágenes de lo que os decía, que cuando hablamos de trabajo infantil, por lo menos a mí me venían a la mente, que es el grado de explotación máxima. Una fábrica de ladrillos en India, donde los menores viven dentro de la fábrica, donde apenas tienen jornada de descanso, donde no se les permite ir a la escuela, donde en muchos casos son niños perdidos o traficados, que ni sus familias saben dónde están, los dan por muertos, y están en esas fábricas trabajando. Esto también es en India, con fuegos artificiales que los realizan allí, los producen allí. Y luego está la capacidad de supervivencia de los menores, que es no inventarse, pero sí dedicarse a actividades que les pueden reportar un futuro. Y por ejemplo, en África, también por ejemplo en Barcelona, hay muchísimas motos, o como en Roma, pocas capitales del mundo tienen tantas motos. Pues en África todas las capitales se mueven en motos, las motos son hasta taxis, ¿no? Entonces los menores se emplean en poder cambiar una rueda, rodar un pinchazo, etc. Y por eso la segunda parte, que también os comentaba, que a través de la educación, pues la formación profesional salesiana lo que enseña son esos oficios que pueden servir para la vida a menores que no han ido a la escuela y que por su edad, que ya son adolescentes o jóvenes, pues no pueden ir a la escuela. A un niño de 14 o 15 años no lo puedes meter por su nivel académico en una escuela en un nivel de niños de 7, 8 años. ¿Por qué? Pues porque no irían, les daría vergüenza, etc. Entonces, ¿qué se hace? Se les enseña un oficio para que puedan ganarse la vida. Y otras actividades, como digo, pues es cargar leña, cortar leña, ir al mercado, cargar fruta. Habéis visto que uno de los protagonistas ayudaba a su padre a vender fruta. Un niño una niña, esta es una niña, que parezca un niño muy pequeño en una fábrica de ladrillo de India. Y llegamos a lo que hemos visto,
¿Que es trabajo infantil? Sí, pero yo al principio decía, cuando conocí esta situación, que bueno, es un trabajo infantil descafeinado, pero no deja de ser una explotación y un derecho vulnerado a la infancia. ¿Por qué lo definía yo como descafeinado? Porque son menores que tienen familia, aunque sean desestructuradas, aunque sea que su padre tiene otra mujer, su mujer tiene otro, se ha casado otra vez o se ha juntado otra vez. Estos protagonistas, por ejemplo, no conocían a todos sus hermanastros, hijos de parejas de sus padres, no los conocían a todos, pero tenían una familia, tenían un lugar donde vivir, iban a la escuela, aunque no siempre, y empleaban unas horas del día para trabajar, y con ese dinero ayudaban a sus familias. Por eso digo que no era un grado de explotación máximo, pero sí se vulneraban sus derechos. Y si nos presentan a los protagonistas simplemente sin conocer nada de sus vidas, como ocurre en todos los países de África, de Asia y de América, los niños sonríen casi con naturalidad y por genética. Allí no hay, cuando haces una foto no hay que decirles que sonrían, ni patata, ni whisky, ni nada. Los niños sonríen. Y los niños, a pesar de las situaciones que viven, parece duro decirlo, pero son felices. Y tú, si se lo preguntas, así se define. El anterior era Edwin, este es Moisés, Cristóbal, Aquiles, Abril y Keorani. Estos son los protagonistas del documental que hemos visto. 3 de ellos eran limpiabotas y además eran amigos, 2 de ellos además eran primos y trabajaban juntos, solían ir juntos. ¿Por qué? Porque a veces hay miedo, les roban, les quitan la recaudación, les persiguen, les detiene la policía, etc. ¿Veis? Los 3 que van juntos, ellos mismos se fabricaban su limpiabotas, como se llama allí. Los líquidos tenían sus trucos para, si compraban un líquido que costaba 10, pues ellos lo mezclaban con agua para que les durara como si se hubieran gastado 50 y les durara más tiempo. Pero sí tenían las técnicas para ser capaces de limpiar de una zapatilla, de una bota de cuero, de piel, de deporte, etc. O sea que hacían muy bien luego su trabajo. Y Keorani era el trabajo invisibilizado que os decía. El trabajo en una casa, cuidando a niños pequeños, a sus hermanos, a primos, haciendo las tareas del hogar y también, en este caso como ella, limpiando las casas también de vecinos y a veces también trabajando en un colmado, que habéis visto, con el riesgo que implica el vender alcohol. Y Abril, que limpiaba, lavaba coches a la puerta de su casa, y que decía que cuando llovía pues no trabajaba porque la gente pensaba o estaba nublado que iba a llover y entonces no tenía negocio. Todos, dependiendo el horario de trabajo, las horas que emplearan en trabajar, podían ganar hasta lo que decía ahí, unos 1000 pesos, que son unos 17 euros, y que empleaban sobre todo para ayudar a su familia, medicinas de su abuela, decían en algún caso, para su mamá, para que su hermana pudiera llevar algo al colegio y en el recreo comprarse un dulce, y ellos también para ahorrar algo y poder divertirse. Esta es la actividad que limpiaba Edwin. Como anécdotas también del rodaje de los documentales, pues los documentales, yo realizo un viaje de prospección de 10 días en los que se supone que voy a conocer a los protagonistas, voy a conocer sus historias, voy a conocer el proyecto, los lugares en los que se mueve, etcétera, con la intención, como os digo, de elegir a los protagonistas. Pero luego el rodaje es simplemente pasar tiempo con ellos, que hagan lo que hacen habitualmente, ir a trabajar, visitar sus casas, sus familias si las tienen. El proyecto es algo muy natural, ahí no hay ensayo-error, no hay atrezzo, no hay vestuario, etcétera. Por ejemplo, Edwin un día pues nos vino con el brazo roto y escayolado, en el récord de lo que es los tiempos del documental, pues a veces aparece con el brazo escayolado, a veces no, se nota más o menos. Otro día nos aparecieron los 3 con la cabeza casi rapada, entonces todo eso pues crea grandes disgustos. Este día concreto, por ejemplo, que fuimos al malecón a rodar, ellos estaban trabajando y nosotros estábamos rodando, también trabajando. Entonces cuando se fue la luz, ya aunque hay escenas de noche que dejamos de trabajar, ellos se enfadaron porque ellos estaban trabajando
y decía que era un buen día para seguir hablándole a los turistas, consiguiendo dinero, etc. Entonces, para que veáis que son niños, lo habéis visto en alguna escena también, que se enfadan entre ellos por el equivalente a 5 céntimos, tú, te doy, cambio, etc. Se enfadan, se vuelven a ser amigos, se divierten, se ríen, porque para ellos tanto el trabajo como el rodaje del documental, parece duro decirlo, pero era un juego, porque en realidad es su día a día. Y esto es Chiorani, como os decía, en el colmadito en el que trabajaba, limpiaba, servía para conseguir un poco de dinero, pero con el riesgo que implica que una menor sirva alcohol a personas que, pues, por la ingesta de alcohol luego pues, pueden derivarse en situaciones de abuso, como se decía en el documental. Y habréis visto también cómo ellos tienen su propio marketing. Moisés decía a uno que pasaba corriendo: patrón, déjeme sus zapatos, iba corriendo y luego se los devuelvo limpios. Es decir, que ellos lo hacían también con gracia, vendían su trabajo, porque realmente lo sabían hacer muy bien. Y otro aspecto que se destaca en el documental es que son generosos. Son personas, son chicos muy generosos. Primero porque trabajan para ayudar a sus familias. Pero segundo porque ellos tres se repartían lo que ganaban. Si uno limpiaba a una persona y le daba propina, y el otro limpiaba y le pagaba lo justo o menos, entre ellos se repartían el dinero. Y si uno no salía a trabajar un día porque no podía, le daban también una cantidad de dinero. Por eso son generosos incluso en sus sueños. Habéis escuchado lo que querían ser. Edwin quería ser doctor y abogado. Doctor por si se enferma mi mamá, abogado por si le ponen una demanda a mi mamá. Ese es el sueño que tienen, ¿no? de la generosidad. Pero a veces también, como he visto en el documental, salían corriendo, tenían que salir corriendo, porque les perseguían, porque les robaban, los esperaban, tenían que, para llegar a casa, bajar unos escalones, y pues por la noche la zona era muy oscura, a veces le robaban la recaudación, incluso los amenazaban, con machetes decían. Y hay una policía turística, el Politur, que para que los turistas no vean que hay trabajo infantil, si ven a un niño de estos en la calle trabajando, lo detienen, lo llevan a un centro que ha salido también mencionado, que es el CONANI, que es la institución que se encarga de la niñez, avisan a los padres. Si lo detienen una segunda vez, ya lo ingresan por un periodo de tiempo de varios meses en esa institución. Entonces también siempre estaban un poco vigilando que no estuvieran los Politur. Y la zona en la que viven, la Ciénaga, no sé si alguno lo habrá oído mencionar, es el peor barrio de República Dominicana, junto al río, donde solo se puede entrar con policías o con militares como entramos nosotros para rodar. Ellos sí se mueven porque lo conocen, las calles son así, ahora ya están asfaltadas, hace unos años ni eso, donde la luz eléctrica está pinchada, enganchada ilegalmente en la mayoría de sitios, y las calles son así realmente porque huyen en motos y viven los delincuentes, etcétera, pero donde es muy común escuchar disparos. Ya habéis oído cómo ellos con total normalidad hablan de la muerte, porque han visto morir, han visto disparar, han visto morir amigos, etcétera. En una escena dicen a Chiorani: ¿qué le pasó? Una bala le entró por aquí, ¿y qué le pasó? Murió. Lo dice con total normalidad. Yo siempre digo, y también hablando con ellos lo decía, que ni aunque nosotros aquí viviésemos 6 vidas, tendríamos las experiencias que ellos en apenas 12 años de vida han tenido, de desestructuración familiar, de tener que sobrevivir solos, de tener que trabajar, ganar dinero, en algunos casos vivir en la calle, de haber visto situaciones de violencia en casa, en la calle, muertes, etc. Eso son experiencias que, aparte de no deseárselas a nadie, no las podríamos vivir, y ellos las han vivido. Y este es el momento que refleja el más importante de todo el proyecto, que es el encuentro. Cuando a los niños, a los menores o a las niñas que están trabajando, alguien se les acerca dentro de su actividad laboral: ¿cuánto pides por limpiar los zapatos? Que es el equivalente a 40 céntimos de euro. Ah, vale. Y empiezas a hablar con ellos. ¿Y no te gustaría estudiar? ¿No te gustaría ir a un sitio al que juegas? ¿No te gustaría conocer a otros chicos? Etcétera, tal. Y así es como se genera esa relación de confianza, que es muy del entorno salesiano, para que no de un día para otro, ya, mañana dejas de trabajar. No,
habéis escuchado, os han explicado que es un proceso largo, que se trata de ganar la confianza, de que descubran actividades nuevas que le llaman la atención, que cada vez jueguen más, estudien más y trabajen menos, hasta que ellos un día, por voluntad propia, deciden, pues es que ya trabajar no lo necesito. Bueno, esto es una metáfora de una escuela, donde ellos van a la escuela, realmente es ese pequeño edificio, techo de uralita, temperaturas, os podéis imaginar, allí en el Caribe, altísimas, donde casi se proyecta el calor y dentro es más horno todavía, ¿no? Es una silla que había fuera de la escuela. Y a la vez que van, no es una escuela el Centro Canillitas, ellos van a su escuela, a su colegio, pero en el centro, en la casa del Canillitas, tienen esas actividades que yo os decía para descubrir su vocación, qué le gusta hacer. Y todos son muy buenos en matemáticas. ¿Por qué? Porque al trabajar en la calle tienen una actividad mental muy rápida en cuanto a dinero, cambio, etcétera. Son muy buenos todos en matemáticas, pero realmente van retrasados en cuanto a leer, a escribir, etcétera. Luego os cuento, Moisés, con 14 años, que fue el que nos acompañó a la gira por Europa, por España, no sabía leer y escribir, y yo no lo sabía. Entonces, con estas actividades, baile, ocio, sobre todo deporte, encuentros personales, también para saber cuál es su situación familiar, cómo están, qué sienten, descubrir en el entorno familiar también posibles situaciones de violencia, todo eso, y también evidentemente actividades religiosas, porque los salesianos es una congregación religiosa, pues se va descubriendo, se van formando, se van desarrollando como personas, un desarrollo integral que sobre todo se le da a través de la educación. Aquí están los protagonistas, con Karen, que es la educadora, la directora del programa, con Juan Linares, que es un misionero salesiano español, pero que lleva 40 años allí, que fue el que inició este proyecto Canillitas, que ahora tiene 11 centros repartidos por todo el país, y que después de estar 40 años allí, vino a España, estuvo 6 años, y ahora otra vez se ha vuelto allí a República Dominicana. Bueno, y estas son las imágenes en la escuela. No van a la escuela todos los días, no están al nivel de los alumnos, digamos, que no realizan actividades de trabajo, pero van a la escuela. Y además, a pesar de, como os decía, que vayan retrasados en cuestiones de lectoescritura, sí que se empeñan y tienen gran fuerza de voluntad, porque así lo demuestran cuando trabajan, en madrugar, en estar horas, en si llueve, en si hace frío, para ellos, etc. Tienen gran fuerza de voluntad para intentar llegar al nivel, sacrificarse al nivel del resto de alumnos. Y esto es una fase posterior, cuando acaben la escuela, ¿qué hacen con sus vidas? Pues la mayoría a lo que se dedica son a actividades de formación profesional, aprender un oficio, por lo que os decía antes, si van retrasados en la escuela, seguir estudiando, aunque sea el salto a la universidad, eso es un objetivo que muchos tienen y ojalá lo cumplan, pero lo normal es que a través de la formación profesional encuentren el aprendizaje de un oficio, de una actividad que les permita o bien montar su propia empresa, pero sobre todo vivir en un trabajo digno, con sus manos y con un salario. Y la otra parte del proyecto es que, y es una pregunta que vendrá en la entrevista que ponemos después, que si los niños trabajan y queremos que dejen de trabajar, ¿quién lleva el dinero a casa? Bueno, pues lógicamente quien tiene que llevar el dinero a casa son los progenitores, son los padres. Por eso también a los padres, y a las madres en este caso, realizan cursos de cocina, cursos de peluquería, para que ellos puedan vender catering, postres, etc. ¿Por qué? Porque lo cómodo es, bueno, los niños dan pena, les dan más dinero, les dan propina, es más fácil que consigan dinero, pero no, lo justo es que sean los padres los que trabajen y que los niños sean los que estudien, estén en la escuela y dediquen su tiempo a jugar. Y en la casa de Canillitas, pues estas son las actividades que realizan, como en cualquier patio salesiano, que tenéis un colegio al lado, de niños, actividades de
de ocio, de tiempo libre, de convivencia, de hacer amistades, etc. Allí las actividades extraescolares son otros deportes como el béisbol y el judo. Allí el fútbol apenas existe y no se conoce. Hay una escuela sociodeportiva que tenemos Misiones Salesianas, ahí están las camisetas con la Fundación Real Madrid, pero el fútbol apenas lo conoce. Allí el deporte nacional es el béisbol y es a lo que juegan todos y es el sueño de todos en cuanto a deportes, ser jugador de béisbol, ser pelotero, dicen allí. Y como en cualquier país, pues la playa, el agua es un momento de recreo. A diferencia de, por ejemplo, en África, aquí los niños saben nadar. En África es muy raro que un niño sepa nadar. Las playas son paradisíacas, como todos conocemos, lugares de vacaciones. Y aunque lo tienen a mano, tampoco es habitual que vayan a la playa. Posiblemente también os pase a vosotros, que tenéis playa y no vayáis mucho a la playa. Y los que somos del interior estamos deseando siempre poder ir a la playa. Pero como son niños, un momento de ocio, de juego, pues en la playa disfruta como lo que son. Se embadurnaron de arena, corrieron, se tiraron arena, agua, etc. Y esta, bueno, la imagen de la educadora, de los chicos en la casa de Canillitas, la mirada que os decía limpia y transparente que tienen, esto durante el rodaje con los 6 protagonistas. Y estas ya son fotos del tiempo que estuvieron en España y en Europa. Karen y Moisés son los 2 protagonistas que viajaron. Algunas de las preguntas en las presentaciones era ¿y por qué no pudieron o por qué no viajaron todos? Bueno, pues primero por una razón lógica que es de costo, de dinero, de logística, de que no faltaran al colegio, etc. Pero luego hay otra razón y es que tratamos de que viniera también el más sensato y noble que se ve en el documental, y es Moisés. Lo habéis visto mediar en alguna disputa, etcétera, porque todos, por su situación personal, familiar, pues tienen todas estas situaciones que ahora a los niños en las escuelas les catalogan, ¿no? Nosotros cuando éramos pequeños íbamos al colegio y decían este niño es inquieto, y ahora el niño tiene déficit de atención, hiperactividad, está medicado, no sé cuántas cosas. Bueno, pues todas estas situaciones las vivían ellos, ¿no? Pero Moisés era el que se le veía más estable dentro de todos. Y también por una cuestión lógica de papeles. Era un niño que viajaba sin sus padres. Karen fue su tutora legal durante el viaje, yo fui su tutor legal en España. Hubo que conseguir el permiso de los 2 padres que estaban separados, hubo que sacar el pasaporte, hubo que hacer una carta de invitación desde la policía de aquí, un visado allí en la embajada, bueno, un lío enorme de papeles, de burocracia, para que pudiera viajar. Y aún así le costó adaptarse. Yo, por ejemplo, recuerdo a Moisés en la primera rueda de prensa, los primeros días, como estaba sentado, como si estuviera aquí delante ahora con vosotros, y a los 5 minutos ya veías que miraba para arriba, que ponía los brazos, que se tumbaba, se escurría de la silla, por esa hiperactividad, ¿no? Luego es verdad que se fue serenando, su mensaje, luego veréis en la entrevista de 9 minutos, que responde a preguntas con mucha sensatez, con una gran filosofía de vida, y su mensaje realmente cala. Entonces, una de las actividades que hicimos por Europa fue que pudieron conocer, saludar al Papa, entregar un documental, hablar de los Canillitas. El Papa le preguntó ¿cuántos amigos canillitas tienes? Y él dijo más de 100, que son todos los que alberga el programa. Y Moisés cuenta que llamó a uno de sus mayordomos, dice él, a uno de sus ayudantes para que le diera 2 cajas de rosarios, se los bendijera para llevar y repartir a los canillitas, ¿no? En un momento dado el Papa le preguntó ¿qué tal limpias los zapatos? Y le dijo bien, ¿quiere que se los limpie? Estuvimos en el Parlamento Europeo, estuvo en la Comisión Europea también ofreciendo su testimonio. Entonces, bueno, es que simplemente como resumen. Y luego estuvimos por 13 ciudades de España, como os contaba antes, también en Barcelona, presentando el documental en los colegios por la mañana, por la tarde un acto abierto a todo el público para que ofrecieran su testimonio, conocieran la realidad y también para tratar de cambiar esta situación.
Porque contaba el misionero, y tiene razón, que estamos acostumbrados en España y en nuestro primer mundo a escuchar que todos los días, especialmente los fines de semana, hay protestas, hay huelgas, pero hay manifestaciones por causas diversas, por lo que más, por la causa de defensa de lo que se os ocurra, ya sea de los animales, de situación laboral del campo, etc. Pero ninguno hemos escuchado nunca una manifestación que proteste porque en el mundo trabajan más de 160 millones de menores. Por eso nunca ha habido aquí ninguna manifestación. Hay en algún país de África, en Benín, que sí hacen una marcha circense, los chicos del proyecto de Don Bosco en Benín, sobre esa situación. Pero en España no. Entonces, lo que queríamos, o queremos con este documental, es eso, tratar de cambiar esa situación. Bien, y lo último, lo que os decía, 9 minutos y medio de una entrevista, que son un poco las preguntas que yo les hacía a ellos, y que ellos contestaban sobre su vida, sobre el proyecto, las etapas, sus sueños también del documental. Y después de esto, pues si tenéis alguna pregunta, algún comentario, pues tenemos tiempo para verlo. El trabajo infantil es toda actividad que hace un menor de edad, una actividad laboral, para conseguir dinero y llevar a su casa. En República Dominicana, cuando hablamos de trabajo infantil, hablamos de trabajo agrícola, de trabajo doméstico, que hacen sobre todo las niñas en los hogares, trabajo en fábricas y talleres, y el trabajo infantil urbano, que es el que hacen estos muchachos y muchachas que salen a la calle a caminar y hacen cualquier tipo de trabajo, limpiabotas, lavar carros y vender diferentes productos. Definitivamente es con la familia, porque ellos hacen eso porque sienten que es su responsabilidad aportar con algo al presupuesto. Todos trabajan. Entonces lo primero que hacemos es, cuando un niño o una niña ingresa en nuestros programas, es formar a la familia para que logre entender que el trabajo no es responsabilidad de los muchachos, que es más su responsabilidad el salir a la calle, los adultos a trabajar. Pero también estos adultos no siempre están preparados. Por eso los integramos en programas de formación técnica para que puedan aprender un oficio rápidamente que les permita trabajar en su barrio, su comunidad o incluso poner un negocio. También les ayudamos a obtener documentos de identidad porque esa es una razón también por la cual uno puede trabajar. Y para compensar lo que los muchachos ya no están llevando como dinero, entonces los integramos a programas sociales del Estado, donde pueden recibir raciones de alimentos, medicamentos o cualquier otra cosa que necesiten. Esto también lo hacemos en colaboración con bienhechores. El proyecto se ha constituido por etapas. La primera etapa la llamamos la etapa de búsqueda, que es cuando salimos a buscar a los muchachos y muchachas a sus lugares de trabajo. Es importante para nosotros, para conocer su realidad, ir a este encuentro, no porque él venga a nosotros, sino porque nosotros salimos a buscarlo. Cuando podemos contactarlo, contactar a su familia, entonces los invitamos a que tengan una experiencia en el centro, para que vean el espacio, qué hacen los muchachos allá y de esta manera se vayan entusiasmando. Es lo que llamamos la etapa de acogida. Luego tenemos la etapa de socialización, donde integramos a los muchachos y muchachas en los programas que necesiten. Si no está en la escuela, inscribirlo en la escuela. Si hay una situación de salud, pues esa situación enfrentarla. Y así ir como creando este círculo de protección alrededor de ellos que les vaya restando tiempo en la calle. Luego tenemos la etapa de acompañamiento, donde conociendo ya sus intereses, sus necesidades, vamos perfilando al muchacho, a la muchacha hacia programas, por ejemplo, de formación técnica, para luego tener la etapa de testimonio,
donde se va desarrollando, perfilando el proyecto de vida de estos muchachos y muchachas y concluir luego con la etapa del compromiso sociopolítico. Yo empecé a trabajar cuando tenía 8, 9 años, limpiando zapatos con mi hermano, no mayor que yo. Yo le decía siempre que me lleve a limpiar zapatos. Él se quedó cuando yo crezca un poco más y yo lo hice esperar cuando tenía 8 o 9 años. Él decidió llevarme y yo me iba con él y veía cómo limpiar los zapatos y me conocí a Cristóbal, a Edwin y me di cuenta que era en el mismo barrio. Mi hermano dejó de limpiar botas y yo me quedé limpiando botas con Cristóbal y con Edwin. Hasta ahora estoy limpiando botas con él, con Cristóbal y con él. Un día mi hermano yo hacía coger, me limpiaba botas, o sea, el domingo me levantaba a las 7 de la mañana para limpiar los zapatos a los policías, me iba a la oficina de abogados, gente así, para limpiar los zapatos y hasta los casitas limpiar los zapatos y venía llegando a mi casa de las 7, 6, 5 por ahí. Entre 10, 12 horas por ahí, depende cómo te el día. Si no está nublado, está muy nublado, yo bajo hasta más temprano, en la tardecita, porque cuando está nublado la gente no limpia los zapatos, porque espera que va a llover y nunca llueve. Entre 1,000 pesos dominicanos, 1,000 pesos, 700, 800, 600, sí depende. Para que 6,000 pesos entraba con algunos 40 zapatos, 40 personas. Tenía que limpiar para conseguir 1,000 pesos. Por ahora, yo conseguí el dinero real porque la gente me daba propina, me decían, toma menor, toma, no me limpie, toma para ti. Con el dinero le doy a mi mamá para que cubra los gastos de la casa, le daba a mi abuela, que yo la tenía en gloria, para que compre medicamentos, le daba a mi mamá para que lleve al colegio, a la escuela, y cogía yo para llevar a la escuela, y si sobraba echaba el intensivo. A mí me gusta el carillita que te dan, salen tareas, estudios, te enseñan a jugar, a llevarte bien con los compañeros, y me gusta que te dan deporte, judo, béisbol, baloncesto, fútbol, yo gusta el fútbol, depende del deporte que te guste, te dan. Sí, yo he cambiado muchísimo porque antes yo era más ápero, más grosero y ahora yo no me hallo tan ápero y antes yo no respetaba a nadie y el que me faltó el respeto, yo faltaba 2 veces, no pensaba 2 veces para faltárselo y ahora que me falté el respeto, como que me duele faltárselo no para acá. Me ha llamado la atención que tú puedes salir a cualquier hora de la noche, puedes ir a la calle y no te quitan tu pertenencia, no andas asustado en la calle y me ha llamado mucho la atención que respetan los semáforos y no tiran basura en la calle y que son muy amables las personas. A mí me gustaría ser de mayor, si Dios quiere, cantante,
o abogado, quiero ser abogado porque están pasando casos con las personas mayores que están sacando de su hogar y yo lo puedo defender, que no se saquen de su hogar y los policías están agarrando jóvenes y le están metiendo droga en el bolsillo. Cuando llegan al destacamento, los policías les piden una cantidad de dinero y si no le dan la cantidad, no le dan el negocio, los jóvenes que agarran van presos, duran un par de años, duran un par de meses, depende de la cantidad de droga que agarran. El día más feliz de mi vida fue cuando yo vi al Papa Francisco, Santo Padre, que por yo no lo había visto a él, era en foto en la oficina de Karen y una foto tenía mi abuela en el campo. Bueno, pues este era el testimonio de Moisés y de Karen. De Moisés también os iba a decir que cuando yo vi que no sabía leer, yo no lo sabía. Y el primer día que viajábamos en el aeropuerto, digo, Moisés, mira a ver si ese es nuestro avión o a dónde va aquel avión. Y, es que no lo veo bien. Entonces ya ahí cuando me di cuenta de que no sabía leer. Pudo viajar también porque nos comprometimos a que todos los días tendría un tiempo, una hora y media de clase con Karen para no perder el ritmo con sus alumnos y periódicamente le enviaría las tareas para poderlas ir haciendo. Pero es verdad que él también, en cuanto podía, se escaqueaba, como decimos vulgarmente, porque lo que quería era a todos los sitios que íbamos jugar con los alumnos a los que hablábamos. Él luego quería ir al patio, al recreo con ellos y jugar. Y en el documental, que lo rodamos en enero del año pasado, él decía que quería ser artista y doctor. Ahora cambió aquí el testimonio que quería ser artista y abogado. Artista, bueno, todos quieren ser de rap y demás. En los colegios cuando íbamos nombraban allá lo que querían ser y muchos lo conocían, evidentemente yo no. Pero es que hay uno de los artistas de rap, no sé decir el nombre, que había salido del barrio suyo, La Ciénaga, le había construido una casa a su madre, entonces es como un mito para todos ellos de que se puede llegar con la canción también a ser artista. Y abogado ya habéis visto también otra cosa de generosidad, ¿no? Que es porque a muchas personas mayores, como está ocurriendo aquí, las están sacando de su casa porque no tienen papeles, porque no hay contratos y también porque a muchos jóvenes la policía los detiene y les mete droga, es lo que cuenta él, para después sacarles dinero. Así es que bueno, pues después de haber visto el documental, un poco lo que os he contado, no sé si os surge alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Este es el momento crítico en el que cuesta arrancar las preguntas. A ver quién se atreve con la primera y luego ya vendrán todas seguidas, seguro. ¿Hay trabajo infantil en España en este momento? Porque los que tenemos una edad recordamos que nuestros abuelos en la posguerra lo hubo, ¿no? ¿Lo hay en este momento? Pues aunque nosotros no trabajamos en España, yo estoy seguro que sí hay trabajo infantil. Es verdad que hay que diferenciar lo que es trabajo infantil de lo que os decía, ¿no? Las fábricas, la explotación, a este trabajo infantil de trabajar unas horas, a otro a lo mejor trabajo infantil que es aquel niño que va a ayudar a su padre que tiene una frutería, una panadería, etc. Pero yo creo, y lo vemos a lo mejor en la mendicidad, que también es una forma de explotación, como si hay trabajo infantil, no un trabajo explícito, que es como cuando hicimos el documental de Love. ¿Hay prostitución en España? Pues sí. El ejemplo que pongo yo es que al salir de presentar el documental del estreno en la Gran Vía, en los cines donde se hacen los estrenos allí en Madrid, salimos y al misionero y a mí llegaba un chico con una tarjeta: chicas, ¿queréis chicas? Aquí a la vuelta, prostitución infantil.
Entonces, trabajo infantil no explícito, no con la explotación, pero bueno, de vez en cuando también sale algún caso y lo escuchamos en los medios de comunicación, menores encerrados en casa o en otro país, que no están escolarizados, menores en la mendicidad. Es verdad que aquí está más controlado, más perseguido, y si lo hay es más escondido, no es tan explícito, pero estoy convencido de que sí hay trabajo infantil, igual que si se pregunta, ¿hay pobreza infantil en España? Pues también hay pobreza infantil, y de eso sí hay más estudios que lo atestiguan. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Cómo se financian los centros que construís allí? ¿O qué hay? ¿Cómo se financian los centros de allí? Sí. Bueno, son proyectos. Es verdad que en este caso concreto, en República Dominicana, el gobierno apoya mucho, ocurre en muchos países también, a los salesianos. Por ejemplo, hay una partida presupuestaria, una partida del presupuesto nacional del país, que es para estos proyectos de luchar contra el trabajo infantil. En este caso concreto, sale ahí, los salesianos han participado en la redacción de la ley de la niñez. Y a pesar de eso, también salen las cifras de que hay más de 340.000 menores que se sabe, se cree que están en situación de trabajo infantil. Es verdad que hace 10 años eran más de 500.000, esa cifra va descendiendo. Entonces, todo esto se financia con un proyecto. Por ejemplo, este documental es una forma de financiación para ese proyecto. No es el principal objetivo el conseguir dinero, la captación de fondos, es más la sensibilización, como os decía, la información y la denuncia, pero también es una forma de captar dinero para este y para otros proyectos que hay en el mundo. Los salesianos, que están yo creo que actualmente ya solo te puedo decir que son 136 países, en 70 de ellos tienen programas para combatir el trabajo infantil. Entonces, todo el dinero que va para este proyecto también puede ir para otros en esos países en los que se trabaja. Pero hay donativos, hay, como digo, financiación de proyectos, hay muchos bienhechores en los países en los que se trabaja y desde otros países. El trabajo de Misiones Salesianas es ese, el apoyar todos los proyectos de desarrollo educativo, de salud, que las necesidades que tienen los misioneros salesianos que trabajan por todo el mundo. ¿Más cuestiones? En aquellos países en los que no hay capacidad de, por la parte del gobierno o por la parte de organizaciones benéficas, de hacer esta ayuda, de subvencionar, de facilitar un medio de supervivencia, ¿el trabajo infantil entonces es mejor erradicarlo o no? Antes que quedarse sin trabajar. Bueno, hay dos cosas de lo que has comentado que me vienen a mí a la mente. Lo primero es que en muchos países, los gobiernos de países empobrecidos, de países que se llamaban antes en vías de desarrollo, se frotan las manos cuando organizaciones religiosas o no como los salesianos hacen un trabajo que debería de ser del Estado, el atender, el acoger, el acompañar, el erradicar la vulneración de derechos de la infancia. Hay países como República Dominicana donde ayudan a esos procesos que hacen los salesianos, hay en otros en los que se desentienden porque es un trabajo que hacen las propias organizaciones. Y la segunda parte, en los países en los que, como dices, como comentas, el Estado no llega, no ayuda, no existe la posibilidad tampoco de organizaciones, ese trabajo infantil evidentemente es lo que les permite sobrevivir. Que si no hay otras herramientas paralelas será lo que acabe perdurando. Si no se les ofrece la alternativa de la educación y con la educación se ve que se va compensando el tener un futuro que dependa de su conocimiento, de su valía, de su vocación y no del trabajo de sus manos, de su explotación, evidentemente el trabajo infantil seguirá existiendo. Las cifras pueden ir descendiendo, como hacen las cifras de hambre, las cifras de pobreza, pero erradicarlo
será muy difícil, no digo imposible, porque también mientras, como comentaba antes, mientras haya explotadores que vean el negocio del trabajo infantil como una fuente de facilidad, de los menores que os comentaba, que son fácilmente reemplazables, ya no solo en un conflicto armado, sino en una mina, donde se meten por recovecos donde los adultos no llegan, pues si se muere un niño nadie da cuenta de ello, nadie lo va a reclamar, porque si está allí es porque no tiene un lugar en el que estar y estos empresarios sin escrúpulos lo reemplazan y ya está. Entonces, por desgracia, seguirá existiendo. Ocurre como con los niños de la calle, la situación de niños de la calle, donde muchas organizaciones, los salesianos también en muchos países se encargan de ellos, seguirá existiendo, viven protegidos, huyen del hogar a veces o son expulsados si son muchos hermanos, no pueden darles de comer, pues los van echando de casa y tienen que sobrevivir. Y con el trabajo infantil ocurre lo mismo, de la noche a la mañana no van a dejar el trabajo infantil, no van a dejar de vivir en la calle y adecuarse a unas normas de unos horarios, de una higiene, etcétera, unas normas de convivencia mínimas. Pero poco a poco sí van entrando, y la única manera de entrar es cuando ellos se convencen de que otro futuro es posible, de que ellos pueden ser los protagonistas de sus vidas, no depender de otros, y pueden llegar a hacer ese clic en su cabeza que les permita tomar esa opción. No sé si respondo a tu pregunta, pero es muy complicada, ¿eh? Sí. En el caso de esto que has mencionado de a lo mejor chavales que no tienen esa red de apoyo de su familia, este programa, ¿qué sería? ¿Habría que aplicar otro programa en paralelo para que puedan vivir mientras que no están trabajando tanto? ¿O cómo se gestiona ese tema? ¿Dices en este país? Sí, por ejemplo, en general, en situaciones de, por ejemplo, aquí es, digamos que de ayudas a los padres a tener trabajo, ¿no? Y de mientras enseñas a los chavales. En caso de chavales que no tengan esa red de apoyo, digamos, ¿cómo se gestiona el tema? Bueno, en caso de que no tengan esa red de apoyo familiar o que sea desestructurada, lo que hay es hogares de acogida. Viven en unos hogares y cuando tienen 18 años, que son mayores de edad, se les da un acompañamiento, en África se llama group home, una casa hogar de grupo donde con un educador, con un adulto, conviven 5 o 6 chicos en lo que siguen este proyecto, este proceso de apoyo educativo, que en muchos casos luego ya se convierte en empresarial hasta que pueden valerse por sí mismos y tener una independencia. Porque lo que ocurre con todos estos programas, sobre todo con esos chicos que no tienen red de apoyo chicas, que no tienen red de apoyo que tú mencionas, es una cosa muy curiosa. Y es que hay que enseñarles todo. Hay en algunos países, me viene a la cabeza ahora, por ejemplo, Colombia, donde había que enseñarles desde dónde se saca un abono transporte, por decir una cosa del lenguaje actual de aquí, cómo se abre una cuenta corriente en el banco, cómo se hace cualquier cuestión burocrática. Y entonces, ¿qué pasaba? Que son chicos que han vivido en la calle siempre, pero que cuando están en esta red de apoyo, por ejemplo, un día tienen una excursión, un día van a cómo se coge un transporte público. Y yo me preguntaba, ¿no existe el riesgo de que estos se escapen, que han vivido siempre en la calle? Pues es todo lo contrario. Tienen tanto miedo y tanta indefensión de no estar en su entorno de supervivencia, donde sobre todo por las noches ellos se defendían mejor, que no se separaban del educador, de la monitora que iba con ellos. Entonces no hay ningún riesgo por esa indefensión que tienen. Y también porque ese aprendizaje tardío que están teniendo, porque han perdido esas herramientas de su edad, no están nivelados, como digo, educativamente ni socialmente, esas habilidades sociales con chicos, chicas de su edad, pues hace que se muestren indefensos. Moisés tenía 14 años, el comportamiento era de un niño de 10 años, o sea, o menos incluso. Había veces que se enfadaba y no sabías por qué, y poco menos que decía, dejo de respirar, y llamaba la atención, y luego se contentaba y se alegraba y jugaba y corría y luego lloraba, y entonces esos cambios de humor que es por toda esta situación. Entonces, bueno, resumiendo, esta red de apoyo duermen en sus casas, estos chicos que tienen familia, independientemente de la problemática en sus hogares, pero los que son huérfanos, países donde ha habido epidemias, Sierra Leona con el ébola, etcétera, o con la COVID, también la cantidad de esos que quedaron huérfanos, hay casas de acogida, hogares donde viven grupos
por edades también, y hasta los 18 años viven en esas condiciones, van a la escuela, están allí, reciben actividades. A partir de 18 años, durante 4 o 5, viven en estos group home, y después se supone que ya tienen independencia o que tengan seguimiento y siempre una vinculación con el proyecto, porque les marca para toda su vida. Estoy hablando para daros tiempo a pensar preguntas, pero no sé si es efectivo. Es decir, he entendido que algunos... Pongo más alto, por favor. Sí, perdón. He entendido que algunos tienen una familia, aunque sea desestructurada, entonces, ¿hay veces que los padres no trabajan? ¿O cómo se entiende esto? Sí, en la mayoría de casos los padres no trabajan. La cultura de muchos países, en muchos países de África, por ejemplo, la mujer es la que lleva la economía familiar. La mujer es la que no solo cuida a los hijos, los educa, los cuida en casa siempre, sino que es la que va por leña, la que va por agua, la que cocina, es la que lleva la economía doméstica. Yo he visto en países donde está el hombre sentado ahí en una silla y la mujer trabajando, y eso no se entiende en nuestra cultura. Otras culturas más de América, donde existe por ejemplo el alcoholismo, el hombre, los trabajos no siempre, pero mayoritariamente son muy esporádicos, no son muy regulares, o están marcados porque el hombre directamente abandona el hogar, se va con otra mujer, o está preso, o se ha muerto en caso de un conflicto armado en otros países. Entonces normalmente no trabajan. No es lo normal, pero sí que los trabajos que tienen no dan para la subsistencia de toda la economía familiar. Entonces, en estos casos, en este país concretamente, donde la mujer es por tradición, la empleada del hogar, la que está con los niños, la que dejó sus estudios porque se casó joven, etc., es a la que se le ofrece esta herramienta de aprender un empleo para poder no compaginar el nivel de ingresos, sino que en muchos casos ser la fuente de ingresos, porque ya te digo, yo de todas las familias que conocí, yo creo que cuento 3 o 4 casos donde vi un matrimonio estable. Uno de ellos sale ahí en el documental de un ex canillita que dice: el mayor logro, una familia, 20 años de casado, aparte de tener un máster, etcétera, etcétera, decía eso, ¿no? Que de trabajar en la calle, vender pambolita, dulce, etcétera, este proyecto me dio un futuro y ahora soy gerente de ventas, estoy hablando de memorias, y lo mejor de todo, 20 años de casado, una familia. Entonces, bueno, es también tradición, cultural, etcétera, lo que se da en estos países que nos cuesta entender desde aquí. Entonces, por lo general, las familias suelen apoyar que su hijo o hija entre en el proyecto, o suelen oponerse. Sí, lo apoyan. Yo también hice esa pregunta, porque claro, mi hijo está trabajando, está trayendo dinero a casa, le pido que entre en un sitio que van a hacer, que no trabaje, no puede hacerlo. Sí, pues lo apoyan. Yo creo que lo apoyan, lo que yo vi, lo que entendí, porque saben que su hijo va a estar en un ambiente más seguro, porque va a estar mejor atendido, porque le van a enseñar cosas que no sustituyen a la escuela, pero también porque le dan merienda y le dan comida, y todo eso pues también facilita la situación económica de una familia. Pero sí es un paso obligado. Él, cuando se acercan a un niño, esa fase de encuentro, me limpia los zapatos, ¿cuánto cuesta? Oye, ¿no te gustaría ir al programa Canillitas? En este caso Canillitas, en otros otro. El segundo paso es ir a las familias, conocer a sus familias, para que den el permiso de que puede ir ahí. Y por eso también hay encuentros con las familias. No solo se ocupan de los chicos, sino que también hay mensualmente un encuentro con las familias, para conocer a las familias, para que las familias conozcan las actividades y para hacer actividades también para las familias, que se involucren y también las familias aprendan algo, no solo que vean en lo que están sus hijos. Es como si aquí jornada de puertas abiertas, no aquí en una escuela, en un colegio, y enseñamos las aulas. No, pues también se hace una actividad para que los padres participen, para que interactúen y para que ellos también les reporten algo, toda la actividad que se realiza con sus hijos. ¿Alguna cuestión más? No, yo simplemente agradeceros por la tarea que hacéis. Es brutal el proyecto y la sensibilidad que después también nos trae de vuelta, ¿no? Hemos movido la carrera en la que sale, pero después para volver a entrar, ¿no? Y creo que es
es importante este viaje de ida y vuelta, ¿no? De explicar una realidad diferente y que pues todos nosotros, no solamente los chavales, sino también los profesores, pues nos demos cuenta de muchas cosas y nada más pensar. Bueno, yo os agradezco la presencia, la atención. Siempre digo, y si estuvieran aquí los protagonistas, y sobre todo en este caso salesiano, misionero, siempre dice lo mismo, ¿no? Que hay muchas formas de ayudar en estos proyectos, que a todos nos viene a la mente la más fácil, que habéis comentado, que es dar dinero, cómo se financia, pero que hay otras, ¿no? Ellos siempre hablan de la oración, y hay otra que proponen muy al final, que a mí me parece muy interesante, que es realizar un voluntariado, ¿no? ¿Por qué no realizar un voluntariado en verano, tiempo libre, ir allí? No hace falta tener una capacitación y hacer un máster, no, simplemente con sensibilidad de la que hablabas, ir allí con las actitudes que tiene cada uno de escucha, de jugar, de participar, de interactuar con ellos, y es la manera que te llevas de vuelta. Yo simplemente no hago nada, yo simplemente voy, conozco y luego trato de comunicar. Realmente héroes, que yo los llamo héroes, son los que están allí 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, y son los que se preocupan y se comen, hablando mal, todo el marrón, ¿no? Que es quién cuida al que cuida, ¿no? ¿Cuándo descansan ellos? Están todo el día con estas problemáticas de los chicos, de sus familias, etc. Entonces, bueno, por mi parte también agradeceros esa sensibilidad, esa atención que habéis tenido, de captar esta otra realidad que parece lejana, pero ya os he dicho que por los productos que consumimos no es tan lejana.